Shiva Shiva Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho. Homenaje a Swami Vivekananda Ji Maharaj en un nuevo aniversario de su nacimiento y por extensión a todos los swamis de la Orden Ramakrishna por él fundada y en especial a nuestros queridos Swami Pareyananda Ji Maharaj y Swami Purnabodhananda Ji Maharaj. Jai Thakur. En el último episodio vimos a Swamiji a orillas del mar festejando ardorosamente que sus dudas acerca si debía o no viajar a Occidente se habían disipado gracias a la visión que tuvo de Sri Ramakrishna, quien le ordenaba que fuera, y a la autorización y el aliento que recibió de Sri Sarada Devi a través de una carta en la que lo bendecía y le enviaba palabras de amor y de consejo. Cuando regresó a la casa donde se alojaba, estaba radiante. En ese momento, un buen número de sus discípulos se habían reunido, como de costumbre, para escucharlo disertar sobre temas religiosos. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el Swami entró diciendo: «Sí, ahora es el oeste, ahora estoy listo, pongámonos manos a la obra con seriedad. La madre misma ha hablado». Entonces los discípulos, entusiasmados, salieron a recaudar los medios necesarios. Pero cuando todos los arreglos para el viaje estaban a punto de finalizar, Jagmohan Lal Munshi, el secretario privado del Maharaj de Khetri, apareció en escena y dejó todos esos planes nuevamente en suspenso. Unos 2 años antes vimos a Swamiji en el palacio del Maharaj de Khetri, Ajit Singh. Se recordará cómo el príncipe, admirado de las condiciones intelectuales y espirituales del monje, se había convertido en su discípulo y además, cuando se despidieron, le había rogado que lo bendijera para que le naciera un hijo. Insistió tanto que el Swami le había dado su bendición. Ahora un hijo había nacido y el príncipe, en su excitación y en su alegría, llamó a su lado a su secretario privado y gurubhai, Jagmohan Lal, y le dijo: «Jagmohan, debemos tener a nuestro Swamiji en los festejos por el nacimiento de mi hijo. Sin él, toda nuestra alegría y felicidad se verían empañadas». Y Jagmohan Lal, lleno de un gran amor por el Swami, partió de inmediato hacia Madrás. Se sabía que estaba allí en ese momento y le aseguró al príncipe que volvería con Guruji a tiempo. Al llegar a Madrás, Jagmohan Lal se enteró de que el Swami vivía en la casa del señor Manmata Nath Bhattacharya y de inmediato se trasladó allí. Cuando lo vio, Jagmohan se postró de cuerpo entero en el suelo. Swamiji se sorprendió al encontrarse con él tan inesperadamente. El visitante le explicó la razón por la que había venido. Pero el Swami respondió: «Querido Jagmohan, estoy haciendo los preparativos para el viaje. Embarco para América el 31 de mayo y solo queda un mes. ¿Cómo puedo ir a ver al Maharaj ahora?». Pero el mensajero le rogó: «Swamiji, debes venir a Khetri, aunque sea solo por un día. El príncipe se sentirá abrumado por la decepción si no llegas. No tienes que preocuparte por hacer ningún arreglo para ir a América. Él se encargará de todo eso. Simplemente tienes que venir conmigo». El Swami finalmente accedió y después de algunas averiguaciones se decidió que debía zarpar desde Bombay.
Sus discípulos de Madrás lo acompañaron a la estación de ferrocarril y la última vez que lo vieron estaba parado en la puerta del vagón levantando la mano en solemne bendición. Y mientras el tren se alejaba lentamente de la estación, el nombre del Señor rasgó el aire. Era tarde cuando el Swami llegó a Khetri y el palacio del Maharaj encendió todas sus luces. De hecho, las festividades habían comenzado 3 o 4 días antes y toda la ciudad estaba bellamente decorada. El canto, el baile y la música estaban en pleno apogeo por todos lados. Cuando Jagmohan Lal se presentó con Swamiji, el Maharaj se levantó de su asiento y se postró ante su Guruji. El Swami lo bendijo y tomándolo de la mano lo levantó. Todos los presentes también se pusieron de pie y se inclinaron ante el Swami. Entonces el Maharaj lo presentó formalmente a los invitados y les hizo saber cómo Swamiji lo había bendecido para que le naciera un hijo. Y también se refirió a la decisión del Swami de visitar Occidente para predicar las profundas doctrinas del Sanatana Dharma. Esto fue muy festejado por la corte. Después de unos días, el Swami informó a su amigo Ajit que había llegado el momento de partir a Bombay para finalizar los preparativos del viaje. Al oír esto, el príncipe se conmovió visiblemente y dijo: «Bueno, Swamiji Maharaj, se me retuerce el corazón al separarme de ti, pero debo inclinarme ante la providencia. Sin embargo, te acompañaré hasta Jaipur». Acto seguido, él, Swamiji y Jagmohan Lal viajaron en un carruaje a Jaipur. El príncipe ordenó entonces a su secretario que acompañara al Swami a Bombay y le entregó una buena suma de dinero para cubrir todos los gastos del viaje. Después de ver a Swamiji instalado en un compartimento de primera clase, Ajit Singh se despidió con el corazón apesadumbrado. Al descender en la estación de Abu Road, el Swami pasó la noche en la casa de un empleado del ferrocarril que había sido uno de sus amables anfitriones en los días de su vida errante. Al día siguiente, Swamiji y su compañero se dirigieron a Bombay, donde fueron recibidos en la estación por Alasinga Perumal, que había venido desde Madrás para despedirse del Swami. El Maharaj de Khetri había dado dinero para que se equipara al Swami con todo lo necesario. Por lo tanto, lo llevaron a las mejores tiendas de la ciudad y compraron todo tipo de cosas para él. El Swami protestó, dijo que una simple túnica de jerua serviría, pero nadie lo escuchaba. Jagmohan Lal sostenía que el gurú de un Maharaj debía viajar como corresponde a un príncipe. Por lo tanto, el Swami fue equipado como un rey. Más tarde compraron un boleto de primera clase en el vapor peninsular de la compañía naviera Peninsular y de Oriente. Los pocos días que transcurrieron hasta el embarque los pasó en meditación silenciosa, oyendo a ver a sus buenos amigos de otros tiempos. Pero a menudo su mente volvía a Varanagor, sí, al monasterio. Se preguntaba cómo les iría a sus gurubais en ese momento. Esperaba que todo estuviera bien. Si hubiera podido saberlo, los monjes de Varanagor hablaban a menudo de él, con amorosa solicitud, preguntándose: ¿dónde estará Naren? ¿Dónde puede estar? Y elevaban sus corazones en oración al Maestro por su bienestar. No sabían con certeza dónde estaba,
pero tan grande era su esperanza y fe en él, que cuando oyeron por primera vez de su gran triunfo en América, estaban casi seguros de que el Swami Vivekananda no era otro que el que era su propio amado Gurubai. El Swami fue conocido por el nombre de Vivekananda recién poco tiempo antes de su partida. Antes de eso había cambiado su nombre varias veces. De hecho, tantas veces como se había visto en la necesidad de evitar el reconocimiento y la publicidad. Ahora se le conocía como Vividishananda, antes como Satchidananda, y así sucesivamente. Se dice que finalmente asumió el nombre de Vivekananda ante la ferviente súplica del Maharaj de Khetri. Vivekananda significa bienaventuranza en la discriminación, y de hecho era este nombre el que más le convenía, ya que él era verdaderamente la discriminación encarnada. Finalmente llegó el día, 31 de mayo de 1893. El barco, las despedidas, las muchas ansiedades de los viajes al extranjero a las que el Swami no estaba acostumbrado. Ante la insistencia de sus amigos, se había vestido con una túnica de seda ocre y un turbante del mismo material. De hecho, parecía un príncipe, pero su corazón estaba consumido por varias emociones. Había mucha angustia por todas partes. Jam Mohanlal y Alasinga Perumal lo acompañaron por la pasarela y permanecieron allí hasta el último momento, cuando sonaron los gongs del barco. Cuando finalmente llegó el momento de partir, había lágrimas en sus ojos. Se postraron a sus pies en saludo final y abandonaron el barco, que poco después comenzó su curso. El Swami se quedó en la cubierta mirando hacia la tierra hasta que se desvaneció de la vista, y constantemente enviando su bendición a aquellos que lo amaban y a quienes amaba tan tiernamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su corazón estaba abrumado por la emoción y el pensamiento puesto en el Maestro, en la Santa Madre y en sus Gurubais. Pronunció casi audiblemente el sagrado nombre de su Maestro y el de la Divina Madre del Universo. Sí, él, el gran vidente de la sabiduría védica, fue siempre y en todas partes el hijo de la Madre y el discípulo de su Maestro. El barco se dirigió al sur y el Swami estaba solo con sus pensamientos y la inmensidad del mar. विवेकानन्द सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामिने तपहारिणे।
Thank you.